quiero decirle esto. Quiero decirle sí. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Dios nos ama. Sí. 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 Gracias. Sí. Sí. Te llena de cosas. Sí. Sí, acepto. Sí. 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 Nuestra mentalidad, producto de años sin el Señor, e incluso nuestra mentalidad por haber escuchado un mensaje o un evangelio diferente al de Jesucristo, en un momento pudo haber adoptado o continuado con el no. Y podemos estar viviendo nuestra vida como creyentes, como hijos del Señor, desde el no. O quizás desde la posibilidad del sí. Y usamos una frase de manera equivocada, que es, bueno, si el Señor quiere. Pero muchas veces el Señor quiere se utiliza, al mal entender, lo que Cristo ha hecho en la cruz. Se utiliza desde una voluntad que puede ser o no, o sí. Pero al dar la posibilidad que sea su voluntad, no o sí, mucha de nuestra personalidad y de nuestras experiencias muchas veces nos frena porque esperamos que Dios nos afirme el sí. A ver si masticamos eso. Dios afirme el sí. Yo me acuerdo de una de las cosas, no me acuerdo a quién se lo comenté, pero en Chile se busca mucho la afirmación o la confirmación de información. Por ejemplo, yo le digo a la Antonella, que nunca me acordé el nombre de la Verónica. Yo le digo a Verónica, entonces nos juntamos en tu casa el viernes a las 7, sí. Y ella me escribe el viernes en la mañana y me dice, bueno, entonces, ¿nos juntamos hoy día el viernes a las 7? Y yo decía, bueno, claro, sí. Y yo entiendo porque la vida puede cambiar, ¿no es cierto? Pero esa mentalidad la aplicamos al Señor. Leemos su palabra, entendemos la revelación que viene de su palabra, pero de alguna manera por nuestras experiencias, por una mente no renovada, por dolores o heridas en nuestro corazón, pensamos que Dios tiene que reconfirmar su palabra. Por ejemplo, una persona que quiera emprender. Y una de las cosas más difíciles del emprendedor es el miedo. No lo digo yo, lo dice Jesús cuando enseña acerca de la parábola de los talentos. Y él dice que el que tiene 10 lo multiplica, el que tiene 5 lo multiplica, el que tiene 1 dice, no vaya a hacer cosa que lo pierda. Y después Dios, tiene un mal entendimiento de Dios, viene y me acuse por haber perdido lo que era de él. Es decir, todas sus dudas, incredulidades y miedos lo llevan a no. Y se ve la reacción de Jesús, que la reacción de Jesús es no aceptar a alguien que cree que por ser hijo está delante de un no y no delante de un sí. Ustedes y yo estamos y vivimos inmersos en el sí. ¿Sí? Por eso uno ve la vida del apóstol Pablo. Cuando uno ve la vida del apóstol Pablo, es una vida de sí. Ya lo vamos a ver al final de esta enseñanza. Pero es sí. Dios le dice a él que él tiene que ir a abrir los ojos de aquellos que están ciegos. Entonces dice, por ejemplo, si estuviera aquí en Santiago y Dios le da este mandamiento, y él dice, Señor, ¿iré a Viña? ¿Iré a Viña? Voy a esperar que Dios me muestre si sí o si no. No, ese no era el actuar de Pablo. Dios le da un mandamiento, una instrucción, y él entiende que detrás de esa instrucción lo único que hay es sí. Entonces de repente uno se ve con hermanos que en
mi época, ¿no? Como ya sea pastor de España o en la dehesa, que gente se me acercaba y decía, pastor, quería saber si estás de acuerdo que yo deba orar en mi trabajo. Prestar una oficina, y esperaban que uno le hiciera la peña. Pero eso es un error radical. Yo no soy nadie para anular la palabra de Dios. Si Cristo les dijo a ustedes y a mí, id, ¿quién soy yo para decir, veamos? ¿Se entiende eso? Entonces puede ser que yo asuma una autoridad que no me corresponde. O ustedes me deleguen una autoridad que a ustedes no les corresponde delegar. Porque es Cristo el que ha dejado la instrucción en su palabra de cuál es nuestra libertad. Y en esa libertad, Él dejó una palabra escrita por el apóstol Pablo, que es sí. Sí. ¿Qué estás pensando hoy día? Yo te digo, no lo digo yo, lo dice su palabra, sí. Señor, estoy en este lugar de trabajo que es una tortura. ¿Me cambio de trabajo? ¿Sí? Ahí vamos a ver al final, les voy a poner solamente un ejemplo, porque sé, bueno, quizás soy yo el único que tiene esta mentalidad, y todos van a decir, ya, pero al final lo voy a decir. Pero muchas veces cuando uno dice eso, surgen en la mente varios peros. Y los peros que hacen, frenar el sí, porque pone obstáculos al sí. Por ejemplo, uno dice, ya, voy a buscar otro trabajo que sin duda va a ser de mayor bendición, y en donde yo pueda predicar su palabra va a caer en buena tierra. Cosa que en esta empresa no ha resultado, porque el fin del creyente, ¿dónde está? Es anunciar las buenas nuevas. Entonces, donde yo esté, aunque sea un trabajo remunerado, Dios me tiene ahí para hacer luz. Y mi primer propósito, donde yo esté, es ser luz. Si estoy en un lugar donde no aceptan esa luz, Señor, no tiene que ser necesariamente por un mal jefe, o no tiene que ser necesariamente por un mal ambiente de trabajo o un mal sueldo. Perfectamente, y le puedo pedir a Dios cambiarme de trabajo porque aquí hay oídos sordos a tu evangelio. Al final de cuentas, que nuestra luz brille. Y detrás de eso Dios te dice, sí. ¿Empezamos? No sé si la tienes. No me digan. A ver. Dice en vivo. Dice en vivo, pero no aparece. Lleva 13 minutos. Sí, 13:40. Qué raro. Ya no Pero puedo hacer nada. Sí, No puedo hacer nada. Sigamos. Veamos lo que dice la promesa, pero voy a leer todo. Aquí puse solamente un extracto del Evangelio, o sea, de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Vámonos a los que tienen sus Biblias, vayan a sus Biblias digitales. Si tienen su Biblia en papel, vayan a su Biblia en papel. Vamos a la segunda de Corintios, capítulo 1. Segundo de Corintios, capítulo 1. Les voy a leer desde el versículo 18. Si alguno toma nota o quisieran los apuntes o este PowerPoint simple, me lo pide y se lo envío por si quisiera ver el contexto de la escritura o otro aspecto. Más. Voy a leer el 17 ya, para entender un poco el contexto. Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, es decir, como hombre natural, para que haya en mí sí y no. Más, como Dios es fiel, nuestras palabras a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre ustedes ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano, por Timoteo, no ha sido sí y no, más ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, en Cristo,
La palabra nos asevera, nos asegura con plena certeza, con plena convicción de fe, sin duda alguna, que las promesas que están escritas son para sus hijos, no algunas veces no, y otras veces sí. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere dejar en claro. El mensaje del Evangelio, el alcance de su poder, de su amor, de su gracia, de su misericordia, no es algunas veces no y otras veces sí. Es sí. Uno puede entender al tener esa mentalidad que nos es dada por el Espíritu Santo y confirmada por la palabra, uno puede entender al apóstol Pablo, que no tenía freno en su ansia, en su convicción, en su amor de ir por toda Asia predicando el Evangelio del reino. Uno entiende a Cristo, que es nuestro mayor ejemplo, que en su vida era todo sí. ¿Cuántas personas Jesús le negó algún milagro? Ninguna. Pero sí aparece la palabra de Dios, anuncia en un lugar donde Él no pudo hacer milagros. ¿Se entiende la diferencia? Él no le negó a nadie el amor, la gracia y la misericordia de Dios, que se demuestra en un acto sobrenatural, que es un milagro. Pero sí en un lugar Él va y dice que por la incredulidad de ellos no pudo hacer allí ningún milagro. Entonces, la ausencia de su poder, que es, cuando hablo de su poder, no quiero que se anclen solo en el poder de Dios, sino se anclen en lo que está como fundamento del poder de Dios, que es la gracia y su amor. El poder del Señor que se manifiesta es porque se fundamenta en la gracia del Señor y en su amor por ti y en su amor por tu estado de miseria, misericordia, en lo que estés pasando. Entonces, en realidad, uno de los causantes de tener el poder de Dios nunca va a ser Dios. O va a ser nuestra incredulidad, o van a ser pensamientos que han sido atados por un mensaje distinto al anunciado por Jesucristo, que fue lo que el apóstol Pablo le enseña a la iglesia en Gálatas. ¿Quién les enseñó que en tan poco tiempo yo les haya anunciado un evangelio y ahora ha entrado a la iglesia personas que anuncian un evangelio diferente? Es decir, existe la posibilidad de un evangelio diferente. ¿Cómo podemos diferenciar un evangelio diferente? Es porque el evangelio diferente ata el sí que vimos antes. Anula el sí, le pone condiciones al sí. O bien el hombre se apropia del sí. Yo me puedo apropiar del sí por el lugar que ustedes me están dando a lo que enseña el Señor. En realidad cualquier persona que tiene autoridad, puede ser hasta un encargado de un ministerio, un encargado, o incluso un hermano que tiene más años en el Señor, se puede adueñar de esa autoridad que Dios le ha dado por los años que conoce la palabra, para empezar a atar a otros hermanos. No sé si me entienden eso. Alguien se acerca a Pablo y le dice: bueno, yo veo que tú llevas muchos años aquí en la iglesia y mira, pongo esto delante de ti, mira, no sé, déjamelo, gracias por compartírmelo, yo voy a estar orando por ti, tú no hagas nada por mientras. No sé si me entienden. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseñó que aquel que tiene autoridad en este mundo, el principio de aquel que tiene autoridad en el mundo es que se enseñorea de su autoridad. Él se enseñorea del lugar que Dios le ha puesto. Pero les dijo a sus discípulos: entre ustedes no será así, sino que el mayor será el menor, y el que quiera ser autoridad será tu servidor. Gracias, Señor. Entonces, lo primero que tenemos que nosotros lidiar en el corazón y en la mente es frente al Dios al cual estoy. Es un Dios al cual yo le planteo las cosas y siempre de su boca va a salir no, o veamos, o quizás, o quién sabe. O es un Dios que me ama y que está no a mi disposición, porque yo estoy a disposición de Él, pero en mi disposición a Él conozco de su amor. Por ende, no hay límites para el creyente en cuanto a hacer la obra que es de Dios.
Entonces, claro, uno puede hacer muchas cosas en muchos lugares, pero nos impide la atadura del no. ¿Me entienden eso? ¿No se entiende la atadura del no? No lo creo. ¿No? Por eso veo a Jesucristo y veo su corazón con samaritanos, con romanos. ¿Se acuerdan de cuando se acerca el centurión romano? Humilde delante de este Dios que ha hecho milagros de este hombre, y le pide por su siervo, está enfermo. Y Jesús sana al hijo de un centurión romano, máximo enemigo de Israel. Él le pudo haber dicho, no, tú eres romano, no puedes acceder a esa gracia. Pero ahí estaba la gracia de Dios disponible. Por eso Jesús en la parábola del buen samaritano, ¿quién deja bien? ¿Quién es el héroe de la historia del buen samaritano? El samaritano. ¿Y cómo es la relación de los samaritanos con los judíos? No era buena. Jesús debió haber dejado bien a un israelita, pero nos está enseñando que su gracia está abierta a todo aquel que busca de esa gracia. Y si cualquier persona que no está bajo la cobertura del pacto de Jesucristo, Dios le concede gracia y actúa a su favor, ¿cuánto más con ustedes que son sus hijos y sus hijas? Gracias, Señor. Entonces, todas las promesas de Dios son en Cristo. Sí. ¿Sí? Y que así sea. Que se haga lo que Dios desea. Amén. Qué bueno. ¿Sí? Que bueno. Que se haga. Que se haga lo que Dios quiere para tu vida. Que se haga. Lo que está en tu corazón y que no es contrario a la palabra de Dios, obviamente, que se haga. Que se haga. Señor, tengo el deseo de salir a caminar por mi barrio en las noches, a orar por la gente y en su momento tocar un timbre y decirle algo a alguien, pero ahí lo voy a poner delante de la iglesia, le voy a preguntar a 27 personas, voy a esperar que el pastor, él tenga la claridad para decirme si debo o no debo hacerlo, voy a ver si tengo las condiciones, voy a esperar si es que... El que no escatimó ni a su propio Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién es el único que ata y con quién es nuestra lucha? El diablo. El diablo utiliza todo lo que deba y pueda utilizar para reducir al creyente a su mínima expresión, utilizando incluso tergiversaciones de la palabra, como por ejemplo el ser oveja. Como eres oveja, tienes que estar sujeto. Como estás sujeto, tienes que hacer lo que yo te diga, porque yo soy el pastor y tú eres la oveja. Entonces yo puedo utilizar eso y ay, ¿cómo lo puedo utilizar eso? ¿O no? Pero Cristo, que es el buen pastor, y quien dio su vida por las ovejas, cosa que yo no he hecho. No lo he hecho, pero no sé si lo haría. Buena pregunta, pero ya lo dejo esta semana para orarlo. Pero el buen pastor dio su vida por sus ovejas, para abrir delante de ellas una puerta de la cual nadie puede cerrar. La cual nadie puede cerrar. Amén. Entonces, gracias, Señor, porque el creyente es por sí un emprendedor. El cristiano per se es un emprendedor. Puede emprender obras espirituales donde Dios lo ponga. Puede emprender obras espirituales en su trabajo, puede emprender obras espirituales en su familia, puede emprender obras espirituales en su barrio, puede emprender obras espirituales en su universidad, que es lo único que necesita. Creer y vivir la libertad, porque la libertad se vive. Hay una película que se llama Shawshank,
Sí. Sí. Sueños de fuga, creo que le pusieron Sueños en de español. fuga. Era como Morgan Freeman. Ya, Sí. Sueños de fuga. No les voy a hablar de la película, no tiene sentido, pero sí tiene sentido un momento de la película donde hay un caballero que lleva más de, voy a inventar, 50 años en prisión, 50 años en prisión. Y llega el día de su libertad y él está aterrado porque no sabe cómo es vivir libre. Cuando sale y está en el mundo, sigue atado por los 50 años de cárcel, en su mente, en su corazón. No entiende la libertad, no puede vivir la libertad, no logra comprender o visualizar el alcance de lo que significa esa libertad y termina ahorcándose. Sí. Y cuando yo veo eso, inmediatamente yo creo a lo mejor que fue Dios, me dio el entendimiento de que Cristo dice la palabra, me ha hecho libre. Pero si yo no entiendo su libertad y me rodeo de personas que me puedan atar esa libertad o yo mismo atarla, voy a estar como ese caballero, muerto de miedo en la tierra de la promesa, en Canaán, como fue todo el pueblo de Israel cuando se encontró frente a los gigantes. Hasta aquí nomás llegamos. Dios hizo no sé cuántos milagros ha hecho en el desierto, cuántos milagros para liberarnos de Egipto, pero aquí sí que Dios queda corto en su poder y en su amor. Y Dios le dice, basta. Y gracias a Dios por Josué y Caleb. Perdonen, pero si esta persona no son nadie delante de Dios, ¿de qué están hablando? No importa el tamaño, la altura, el ejército que tenga, si tienen drones o no tienen drones. O sea, si eso no importa. Si lo único que tenemos que preguntarnos es si Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo. ¿Quién cambia? ¡Wow! ¿Entienden por qué el diablo los quiere reducir a su mínima expresión? Porque una iglesia donde cada creyente es un creyente y no delega ese poder a una institución, no hay límite para ese creyente ni para esa iglesia. Prefieren 2 personas poderosas, prefieren 200. Entiendo la analogía, los que gobiernan solamente tienen ellos, les delegamos todo el poder, que ellos vayan abriendo espacio, vamos todos abriendo espacio. Gracias, Señor. Bueno, Dios es fiel. Dios es fiel. Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. La palabra pistos en el griego, de ser fiel, Dios fiel, transmite el concepto de ser digno de confianza. Por lo tanto, cuando decimos que Dios es fiel, es digno de ser confiado, porque nunca va a ser algo contrario a lo que he dejado por escrito. Gracias, Señor. Entonces, cuando Él dice, Cristian, todas las promesas son para ti, sí. No hay sombra de variación en esa frase. No hay condiciones que la limiten, salvo la que vamos a ver al final, y los tengo a todos sometidos. Número dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Habla y no cumple? No sé, yo cuando estaba estudiando esto veía puertas, como el concurso de ¿sabes qué gana? Ahí está. Pero no tenías que escoger la puerta, eran las puertas. Mientras más estudiaba, por el tiempo no está, pero uno puede ver que lo que Dios dice, Él se va a encargar de hacerlo. Y me da el honor de participar con Él. No sé si me entienden, no soy yo el que lo está haciendo, es Él el que lo va a hacer. Yo tengo el privilegio de hacerlo con Él. Pero ahí están las puertas y Dios está reafirmando solamente con este pasaje, con ustedes, hacer un estudio más profundo de la fidelidad de Dios.
Pero podemos ver un Dios que dice, yo hablé y eso voy a hacer. O sea, Isaías, ninguna de mis palabras cae a tierra infructuosa. Todas mis palabras caen en buena tierra y dan fruto a 30, 60 y 100 por uno. Todas mis palabras. Gracias, Señor. Entonces, ayer hablábamos con Sergio, ¿qué hacer cuando uno se jubila? Tenemos tantas puertas abiertas, mejor dicho, que no podemos hacer cuando uno jubila. También puede hacer cuadros de óleo, como la típica cosa que todo el mundo se imagina en la playa haciendo una acuarela. Puede hacerlo, porque todo es sí. Eso y más. Gracias, Señor, por su palabra, por Él, por su virtud. Primera de Juan 5. Vamos a Primera de Juan. Usted ya la conoce. La podríamos leer de memoria, sin duda alguna. Muchos de ustedes la podrían leer de memoria. Déjeme ver si era. Sí. ¿La tienen ahí en su libro? Primera de Juan, capítulo 5. No, todavía no. Espero, hermano querido, a todos, estar abriendo una puerta delante de ustedes. Eso es lo que el Señor ha hecho en esa cruz. Y en su resurrección. No es cerrar puertas, es abrirlas. Así que gracias, Señor, que las cadenas caigan esta mañana. Amén. Todo grillete puesto sobre sus mentes, sobre sus corazones y sobre sus actos se deshagan. Como nada delante del Señor de los ejércitos. Nada. Nada. El Señor vuelve y es digno de que se haga su voluntad en esta tierra. Estas cosas os he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Una locura esto que acabamos de leer. Una locura. Hay una vereda tan gigante abierta por el amor de Dios. La única condición es que sea su voluntad. Pero la palabra revela su voluntad. Y su palabra no es restrictiva ni gravosa. No es restrictiva, como Satanás le hizo ver a Eva en Edén. Así que no pueden comer. ¿Cómo es la cosa? ¿Ustedes no pueden comer de nada? Eso escuché. No nos podemos comer de todo, solamente que... Pero ya les plantó la duda. Dios te restringe. Así que Dios te restringe. No, Él me da libertad. Yo había escuchado ahora. Pero ya sembró. Entonces Dios, por medio de su palabra y la cruz, es que la cruz lo es todo para nosotros. La cruz, ya con la cruz, tenemos que conocer que el corazón del Señor es sí. Ya con la cruz, sí, hijo, sí. ¡Wow! Y con su resurrección, dije, wow, se acaba el wow. Con su resurrección, no hay límite, no hay límite. El versículo 13, por eso quise leer el 13. El versículo 13 es fundamental para mí al leerlo, porque es el fundamento del 14 y el 15. Porque ¿por qué sabes que tienes las peticiones que le has hecho a Dios? Es porque tienes y eres de Él. Porque tienes vida eterna y porque has creído en el nombre del Hijo. Esa es tu base. Y sobre esa base que nadie te puede quitar,
no hay límite. Entonces, claro, yo decía, Señor, porque esta semana ha sido con Antonella a orar por emprender alguna obra económica. Y claro, nos sentamos en un café y a la, ¿puedo decirlo, no? Sí. Sí, a la media hora miró a Antonella y estaba desfigurada. Claro, porque es algo que nosotros nunca hemos hecho en esa área. Entonces realmente la miro y digo, no, negra, no ponga esa cara. O sea, lo acabamos de sentar y ya estamos los dos desanimados. No, pues vamos, si se puede, vamos. Estamos con él. Entonces, de ahí surge gran parte de esta enseñanza, porque para Dios nosotros le ponemos el no. O otros me ponen el no. Con un evangelio diferente. Pero Dios me dice sí. Como le dijo a los 10 talentos, sí. Y lo multiplicó. A los 5, sí. Y ahí está Pablo González, que día y noche, cada vez que me ve, me dice que Dios es un Dios que bendice y prospera a sus hijos. Está en su promesa, si no lo digo yo, no son bonitas, una carta Village. Se cayó el camino. Hallmark, no es una tarjeta Hallmark, es palabra de Dios. Al que me ama y guarda mi palabra y la pone en práctica, yo le amaré y me manifestaré a él. El Deuteronomio dice clarísimo, pero claro, y Jehová te bendecirá y te multiplicará. Así que gracias, Señor. Gracias. Y el versículo 14 nos habla de pedir según su voluntad, significa alinear nuestros deseos con su propósito revelado. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, bien. Pedir según su voluntad significa alinear nuestros deseos con lo que Dios ha revelado en su palabra. Y termino. En Hechos 16, aquí estaba lo que le había dicho antes. Vamos a... Hechos 16. Que es el momento de la escritura. Yo podría tomar ese momento para atar. Yo podría tomar este momento para atar. ¿Ya? ¿Quieres que te aten? No. Ya solamente la dos. Por lo más que necesitas. No, ya. Aquí está el apóstol Pablo, ¿no? Ustedes, por favor, en su casa lean el contexto para entender el contexto y también lo que está sucediendo en la Biblia. 16, versículo 6, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. ¿Por qué? Es el único pasaje en el libro de Hechos donde el Espíritu Santo prohíbe o impide una acción. Pero yo no puedo tomar este pasaje y le doy gloria a Dios, porque encantado que Dios detenga algo, si no va a dar el fruto que él espera, ¿o no? Claro. Encantado. Pero eso no quiere decir que uno podría leer esto, viste que hay un no, entonces puede ser sí, o en otras ocasiones puede ser no. No, mala enseñanza. Porque este es el único momento que Dios lo hace en su soberanía y de acuerdo a cumplir el propósito por el cual está enviando a Pablo, que le impide ir a un lugar. Pero el corazón de Pablo, ¿cuál es? Ir. Y si Dios desea que no suceda, que Él me lo impida. Y lo va a hacer. Es soberano, ¿eh? Pero ¿no le da tranquilidad a eso? O sea, si yo voy a emprender, no sé, vendiendo galletas Oreo, nadie me compraría, pero ¿quién sabe? Pero si Dios no quisiera, la idea de Claudio, si yo dijera no le conviene, no hay problema, él va a impedir que eso resulte y me va a guiar a otra cosa. Pero en ningún momento está anulando su palabra y está poniendo delante de mí un no. Porque no es que el apóstol Pablo después de esto dijera, ya no puedo ir a ningún lado. Claro. Como Dios nos impidió, no sé si me entienden, ahora tengo puerta abierta delante de mí. No, solamente no puedo ir a Bitinia, pero tengo todo el mundo para ir. Es como lo mismo que Adán y Eva. Es que no puedes comer de un árbol,
Puedes comer papaya, fresa, frutilla, pera, manzana, diferentes tipos de manzana. No sé si me entienden dónde voy. O sea, el no de Dios no anula el sí de Dios. Sigue siendo sí. Solamente que si algo no me conviene, voy a ser librado del mal. Gracias, Señor. Termino. Fue prohibido y el Espíritu no se lo permitió. Una ocasión en la palabra de Dios, nunca anula el sí, sino que solamente nos da la paz y la confianza de que Dios está conmigo y si hay algo que no me conviene, Él me va a librar de ese acto. Pero sigue siendo sí. Y termino con esto. No lo voy a ver en profundidad hoy día. Solamente quiero dejar delante de ustedes el corazón de Nehemías. Porque debe ser nuestro corazón también. Dentro de Isaías 61, luego de que Dios hace una obra de sanidad en nosotros por medio de su Espíritu Santo, los finales versículos, los primeros 4 versículos de Isaías 61, termina diciendo: entonces restaurarán las ruinas destruidas. Es decir, una vez que Dios ha hecho una obra en nosotros, vamos a tener el privilegio de ser usados para levantar las vidas de otros. Por eso quise terminar con Nehemías, porque Nehemías, cuando escucha que su ciudad hermosa está en las condiciones en las que está, sus muros, sus puertas, llora delante del Señor. Llora delante del Señor. Llora y llora, y su cara se aflige. Y clama a Dios, clama a Dios, y clama a Dios desde el sí. Y llega en Nehemías 2, el momento en el cual el rey ve su cara y le dice: ¿qué pasa, Nehemías? Y él, es la oportunidad que Dios le dio porque su corazón estaba alineado con el corazón de Dios. Y porque estaba clamando a Dios en el sí: ábreme puerta delante del rey, ábreme puerta delante del rey. Y estaba el rey y su señor al lado, y cuando lo ve su semblante, le dice: ¿qué pasa? Y le cuenta: es que mi ciudad está así. Si tú me pudieras permitir ir. Y el rey le permite y le da una carta. Y comienza la reconstrucción de los muros de Jerusalén y de sus puertas. Pero ¿por qué quiero dejar eso delante de ustedes? Porque ya que nosotros somos, como dice la palabra, bienaventurados. Yo soy una persona afortunada. Marco, tú eres un dichoso. Eso dice la palabra, eres dichoso. Carola, tú eres una afortunada. Delante de Dios, una afortunada. Y ya que estamos en esa condición delante del Señor, que tengamos un corazón por lo que no está ahí. Tengamos un corazón por los que tienen sus muros destruidos, sus puertas en el suelo, que no hay esperanza para ellos. Hay gente clamando una oración a Dios que solamente Él escucha, y las únicas personas que Dios va a usar es los que están en el sí.